Ahí se escucha mejor. Sí. Les decía que es un gusto poder compartir este espacio, sobre todo en una coyuntura y en una situación tan compleja como es la actual. Creo que es necesario que se den este tipo de conversatorios para que todos podamos avanzar un poco y tratar de paliar o aminorar los problemas que se pueden dar con la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Voy a compartir la presentación en este momento para, tenemos un minutito más para empezar la misma, ¿sí? ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, no sé si está. Sí se ve todo bien. Sí. Sí se ve, mi estimada Isabel. Ya, iniciamos entonces, me parece. ¿Estamos bien? Estamos justo a tiempo. ¿Por qué hemos elegido el título de la tributación en el Ecuador y la crisis sanitaria? Hemos elegido este título porque es sumamente importante hacer referencia a las obligaciones tributarias, a la nueva información que tenemos desde el Servicio de Rentas Internas y también recordar las obligaciones que tenemos como contribuyentes en esta época del año, que es justamente una época complicada. Marzo y abril son dos meses bastante fuertes en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias. Recordemos que las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente de impuesto a la renta que tienen que ser presentadas en marzo, abril y mayo no han sufrido cambios en cuanto a la fecha de presentación. Esto es súper importante porque vamos a ir analizando cuáles han sido los cambios en el pago de estas declaraciones, pero en la fecha de presentación existe necesariamente la necesidad de que se siga cumpliendo con la presentación de las declaraciones de IVA, de anticipo de impuesto a la renta, perdón, de retenciones en la fuente de impuesto a la renta. El SRI, mediante la resolución NAC-DGERCGC 20-2-R, emitió una ampliación de plazos para la presentación en cambio de anexos. ¿De qué anexos? Del anexo ROTEF, del anexo de información de operaciones grabadas relacionadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas, el anexo ICE, el anexo de movimientos internacionales de divisas, el anexo de notarios, registradores de propiedad y registro mercantil, el anexo de accionistas, partícipes y socios, y el anexo de fideicomisos mercantiles. Estos anexos han sufrido ampliación de plazo, no los otros. Estos son los únicos que el SRI ha establecido un nuevo cronograma para presentar estos anexos. Y luego también emitió una resolución 2022 del 2020 relacionada a la ampliación o suspensión de plazos en cuanto a resoluciones, solicitudes, determinaciones, requerimientos, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros estamos en un proceso de determinación o si hemos presentado un reclamo administrativo o a su vez la administración tributaria nos ha requerido información, el plazo durante estos 15 días que ha establecido el Servicio de Rentas Internas se ha suspendido. Es decir, si estaba ocurriendo 15 días de plazo y íbamos en el día 5 desde el 16, quiere decir que tenemos 10 días más. En teoría, los plazos se reanudarían desde el día de mañana porque la resolución 22 habla de plazos, se suspenden los plazos hasta el 31 de marzo. Pero ayer escuchamos a la señora ministra que dijo que por lo pronto vamos a extenderlo hasta el 5 de abril. Eso quiere decir que el Servicio de Rentas Internas estará por emitir una resolución extendiendo también el plazo hasta el 5 de abril o quizás dejando abierto, como hizo la aduana, hasta que se supere la crisis sanitaria. Entonces, eso estamos a la espera. Sin embargo, es lógico que estos plazos se reduzcan porque hay que precautelar el derecho a la defensa y hay que precautelar también las facultades que tiene el Servicio de Rentas Internas para poder ejecutarlas de manera correcta. Mediante resolución 20 se estableció cambios en cuanto a los porcentajes de retención. Esta resolución fue emitida antes de la declaratoria de crisis sanitaria y de la suspensión de actividades económicas. Sin embargo, es importante conocerla porque va a estar vigente a partir de abril del 2020. En esta resolución que establece los porcentajes de retención, cambia los porcentajes. Antes teníamos porcentajes de
1% para la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles de naturaleza corporal, hoy cambia y el porcentaje de retención será de 1,75%. Cuando hablábamos de los pagos o créditos en cuenta que no estén contemplados en los demás porcentajes de retención específicos que teníamos, hablábamos del 2% de retención, hoy por hoy la nueva retención será del 2,75%. Y luego también se establece una retención del 1%, independientemente, dice la resolución, de que si se emitan o no facturas o liquidaciones de compra por la adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola y cunícola, y todos estos bienes que llegaban a ser bienes de transaccionalidad normal, independientemente dice si se emite o no liquidación de compra. Esto es interesante desde el punto de vista de abrir un poco la posibilidad de que podamos acceder a más mercados o a más proveedores que quizás no tienen la formalidad del caso para podernos dar o emitir facturas, y si es que nosotros emitimos un porcentaje de retención, creería yo que estos bienes ya pueden pasar a ser deducibles, lo cual es una muy buena noticia para los pequeños productores. Entonces, recordemos que se cambian los porcentajes de retención del 1% al 1,75% y del 2% al 2,75%, porcentajes que van a estar vigentes a partir de abril del 2020, porque la resolución fue emitida en marzo, y cuando se tratan de obligaciones mensuales, la exigibilidad será desde el mes siguiente. En cuanto al impuesto a la renta, no ha existido por parte de la Administración Tributaria o por parte del Estado como tal ningún tipo de cambio para el impuesto a la renta de las personas naturales. No ha existido fecha en cuanto a la declaración. Sabemos que hoy es el último día de declaración para las personas naturales, pero tampoco existe diferimiento de pagos. Y esto es súper importante establecer porque sí hay un asunto muy trascendental en este tema, debido a que, a pesar de que las personas naturales ya venimos declarando nuestro impuesto a la renta, había la expectativa de que se cambie también o se difiera el pago de impuesto a la renta a las personas naturales. En este caso, el decreto, el cual vamos a analizarlo a continuación, no hace referencia al impuesto a la renta a las personas naturales, sin embargo, de lo cual hay que dejar establecida la posibilidad que tienen las personas para solicitar facilidades de pago en este caso, y podría ser interesante acceder a estas facilidades. Luego, el mismo decreto 1021 del 2020, emitido el 27 de marzo de este año, otorga facilidades de pago y no modifica las fechas de declaración en este caso. Me parece que hay alguna consulta. No. No modifica no modifica las fechas de declaración. En este caso, lo único que hace es da plazo o facilidades de pago para el pago de impuestos a la renta como tal. ¿Y a quiénes otorga estas facilidades de pago? A las microempresas, entendiéndose estas como todos los contribuyentes con ingresos brutos anuales de $300,000 en el ejercicio fiscal 2019, a los contribuyentes que tengan su domicilio tributario principal en la provincia de Galápagos, aquellos contribuyentes cuya actividad económica corresponda a la operación en líneas aéreas y turismo exclusivamente respecto de las actividades de prestación de servicios de turismo, de alojamiento, de comidas o agrícola, dice la norma. Y los contribuyentes que sean exportadores habituales de bienes o que el 50% de sus ingresos correspondan a actividades de exportación de bienes. Este impuesto, si bien es cierto, las personas jurídicas van a tener que realizar su declaración de impuesto a la renta en la misma fecha que tenían de acuerdo a su 9º dígito del RUC, sí podrán hacer los pagos entre abril y septiembre porque nos otorgan 6 meses para el pago de impuestos. Esto es importante, los contadores tienen que estar muy atentos con este asunto de teletrabajo porque definitivamente van a tener que armar la declaración y enviar la declaración en los primeros días, aquellos que les tocan los primeros días, y si es que la emergencia sanitaria sigue durando más tiempo a lo largo de abril, tendremos que tener en cuenta este tema. El impuesto, como decía, se pagará entre abril y septiembre, es decir, nos dan 6 meses en diferido para poder hacer. En cuanto al impuesto al valor agregado, el decreto hace relación también a diferimiento de pagos, mas no cambia tampoco las fechas.
Y ahí hay que hacer una puntualización porque el decreto, por una parte, dice que se dará facilidad de pago en impuesto a la renta para las compañías y luego dice todos aquellos contribuyentes que cumplan con estas características, es decir, como veíamos en la lámina anterior, que cumplan con todas las características de ser microempresas, por ejemplo. En este caso no estamos hablando solo de las personas jurídicas, las microempresas también pueden ser personas naturales que tengan ingresos hasta $300,000, que no sean ingresos provenientes de la actividad profesional, sino que sean emprendimientos, empresas como tales, o contribuyentes que tengan domicilio en Galápagos. Desde mi punto de vista, y eso no se ha aclarado en el decreto, pero me parece que el SRI está llevando también el mismo discurso, en el sentido de que tanto para IVA sí se considerará a las personas naturales microempresas con ingresos menores a $300,000 y los contribuyentes que tengan domicilio en Galápagos. En este caso habrá diferimiento en el pago de IVA de acuerdo a la clasificación dada por el decreto, es decir, el IVA que se tiene que declarar y pagar en abril se declarará en abril, pero se pagará entre abril y septiembre del 2020. El IVA que se declara en mayo se pagará entre mayo y octubre del 2020 y el de junio igualmente entre junio y noviembre del 2020. Estamos hablando que vamos a tener algunos meses para diferir estos impuestos. Imagino yo que el Servicio de Rentas Internas va a emitir un comunicado, una resolución estableciendo ciertos parámetros para las declaraciones y va a parametrizar también el tema interno en cuanto a las declaraciones. Existe también en este decreto un régimen de autorretención que es distinto al de la resolución que tomamos en cuenta al inicio. Existe un poco de confusión en este tema. Hace una semana estuvimos en la CAPIA y nos decían que existe algunas... A ver, veamos, me parece que hay... Me parece que hay algunas consultas, no sé si vamos solventando las consultas y seguimos con el tema del régimen de la autorretención hasta aquí. Las diapositivas sí se están visualizando, que veo que aquí dicen. No, se quedó estático. Sí, en este momento lo dejo estático porque hay algunas consultas y quiero parar antes de iniciar con el régimen de la autorretención. Voy a revisar algunas preguntas, si es que tienen alguna otra pregunta adicional a la que estoy viendo en el chat. Buenos días, Fernanda, me dice, la declaración de IVA y renta se hizo y obvio no se pagó en el SRE, ya nos puso en lista negra. La declaración de IVA y renta de persona natural correspondiente a febrero, que se declara en marzo, me imagino, estamos hablando que se hizo la declaración y no se pagó. Ahora ya no existe el régimen de lista negra, ¿cómo se llama? Ahora simplemente es el estado tributario afectado, que es exactamente igual, pero ya no se habla de lista negra. Ahora, claro, en este caso, por ejemplo, mi recomendación sería que accedamos a facilidades de pago. Aquí hay que tener presente una cosa importante, es que si bien es cierto el SRI otorga facilidades de pago, existe una diferencia. Yo había hecho un análisis aquí. Las facilidades de pago que otorga el SRI vamos a tener más o menos el 13.30% de interés anual versus el interés de la tarjeta de crédito, que más o menos va por el 9.24, es decir, es más barato endeudarnos con la tarjeta de crédito para pagar el impuesto de la renta que endeudarse con el SRI. Sin embargo, es necesario aquí hacer una puntualización y una recomendación. Quizás las personas tanto naturales como jurídicas y las empresas como tal van a necesitar endeudarse con la banca para poder pagar a sus proveedores o quizás adquirir maquinaria, qué sé yo, en el giro de su negocio van a necesitar adquirir créditos con la banca y quizás en este momento sí resulta conveniente tener un crédito o endeudarse con el Estado para este tipo de pagos. ¿Por qué digo esto? Porque se vienen momentos complicados y realmente vamos a necesitar contar con liquidez. Entonces, quizás para temas tributarios, aunque me salga un poquito más costoso, sí me convenga acceder al crédito del SRI. Entonces, con respecto a esta apreciación o este comentario que hace Fernanda en cuanto a la declaración de IVA y de renta, es necesario sí que se pida facilidades de pago o se pague
las declaraciones para no tener nuestro estado tributario afectado. El SRI no ha hecho ningún cambio en ese sentido, únicamente para las personas jurídicas, que todavía no se inicia la declaración de las personas jurídicas, y vamos a ir viendo cómo van a materializar y cómo van a ir dando la... A ver, me dice Lorena, exactamente, no especifica personas naturales, sociedades, pero abarca todas las contribuyentes. Sí, sí, sí. En el tema de declaración de impuesto a la renta, necesariamente el decreto habla de sociedades, no habla de personas naturales, pero cuando habla de IVA, sí hace relación a todas aquellas de la clasificación anterior y no hace especificación en cuanto a personas naturales o personas jurídicas. Ya. En este caso, no sé si es que en este momento tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos venido viendo antes y vamos a tratar de la obligación temporal. Voy a hablar a continuación del impuesto único y temporal, en la cual podemos hacer relación a eso. Las declaraciones de marzo no hay ninguna prórroga, se tienen que cumplir sin cambiar el noveno dígito del RUC, todas tienen que estar cumplidas, salvo aquellas que mencionamos antes, que son las de anexos transaccionales que habíamos dicho. Lo que sí, quisiera ver si es que por favor nos ayudan con las preguntas por el micrófono, para que todos podamos escuchar la pregunta y sepamos exactamente a qué se trata. Aquí hay una, Gabriela Piedra me dice, todos los códigos con 1% cambian, el 1,75%. No hay cambio en cuanto a los códigos en la declaración, van a mantenerse los mismos códigos, no han habido cambios en los formularios hasta la fecha que yo conozca, y me parece que es lógico porque únicamente lo que va a cambiar es el porcentaje de retención. Hasta ahí, no sé si alguien más tiene una pregunta y si puede prender el micrófono para que lo haga por micrófono y así todos escuchamos. Podemos seguir entonces, ¿sí? Sí, por favor. Gracias. Bueno, hacíamos referencia al régimen de la autorretención. Es un régimen distinto que la Administración Tributaria va a comenzar a aplicarlo desde abril. Asimismo, son retenciones en la fuente, es decir, son retenciones de impuesto a la renta, es una retención mensual del 1,75% sobre todos los ingresos grabados que tengan las instituciones financieras y las empresas privadas de servicio de telefonía móvil, es decir, ellos se autorretienen y tienen que declarar a sí mismo cada mes esta retención. Asimismo, tendremos una retención mensual de 1,5% sobre el total de sus ingresos grabados en el mes de empresas con contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos o contratos de obra y servicios específicos, servicios petroleros, complementarios y transporte de crudo. ¿Qué significa esto? Estas personas van a tener que emitir un comprobante de retención ellos mismos a su nombre, estableciéndose estos porcentajes de retención del 1,75 y del 1,5 y declarar todos los meses al Servicio de Rentas Internas, y el régimen de la retención va a ser igual que cualquier otro tipo de retención, es decir, va a ser crédito tributario para estos contribuyentes para poder cumplir con el impuesto a la renta final del año. Hasta ahí los cambios que ha tenido la normativa tributaria en estas últimas semanas. Sin embargo, esto no es lo único que tenemos que tomar en cuenta al momento de declarar impuestos. Es súper importante que hagamos referencia a los beneficios que ya tiene la ley tributaria, que quizás no son muchos para aquellos comerciantes o para aquellos que no son productores como tal, pero sí es importante que tengamos en cuenta eso. Me dice que no se ven las diapositivas. ¿No están viendo las diapositivas? No, se quedó congelado. En porcentaje de retención. ¿Están viendo las diapositivas? Este rato se cambió. Sí. Déjame un ratito, dejo de compartir y... A ver, dejaré de compartir y vuelvo a compartir, ¿sí?
Ahí se ven las diapositivas. Ya. Ya. A ver, veamos. Nos habíamos quedado, estas de aquí si las vieron. Bueno, de todas maneras vamos a pasar todas las diapositivas. Sin embargo, ahí está, ¿verdad? Sí, ahí se ven muy bien. Sí, correcto. Perfecto. Gracias. Decíamos que hay asuntos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los beneficios que establece la ley hoy por hoy en la reducción de 3 puntos porcentuales para microempresas y exportadores habituales. También tenemos aquellas nuevas microempresas que fueron constituidas a partir del año 2017. Tienen exoneración de impuesto por 3 años, entonces esto es importante que vayamos analizando de los contribuyentes que nosotros somos parte o manejamos como contadores o como asesores tributarios o financieros, que tengamos en cuenta en qué posición está el contribuyente al cual yo le estoy asesorando, de quién soy parte, como gerente, como parte integrante de la empresa, para saber cuáles son los beneficios. En este caso, la mayoría de beneficios tributarios establecen una condición de generar empleo neto e incorporar valor agregado nacional. Entonces, es importante hacer el análisis de empleo neto. Hay algunas empresas que dicen, no, yo no tengo empleo neto, no cabo, no estoy dentro de ese grupo. Sin embargo, sí hay el análisis de empleo neto y muchas empresas están dentro del grupo, pero se están malinterpretando algunos temas relacionados con el empleo neto. Entonces, hay un análisis que hay que hacer y tratar de tomar, como decía, toda la normativa tributaria que está vigente y tratar de sacarle el mayor beneficio posible, porque como vemos, de toda la legislación que se ha emitido por parte del Servicio de Rentas Internas y por el Presidente de la República, tenemos beneficio adicional para aquellos que no estén dentro de ese grupo. Entonces, la mayoría podemos hablar de comercializadoras, de empresas un poco más grandes, de las $300,000 o inclusive de personas naturales que están desprovistas de este rato de efectivo y tienen que declarar su impuesto a la renta como tal. Las nuevas regulaciones de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, voy a hacer referencia específicamente a la contribución única y temporal, que me habían hecho una consulta y que efectivamente se tiene que declarar hasta el día de hoy. Esta contribución, recordemos que es para aquellas personas jurídicas que tengan más de $1 millón de ingresos en el año 2018. Es decir, no estamos tomando en cuenta si es que es efectivo, ingreso efectivo o ingreso neto, simplemente ventas de más de $1 millón van a tener que pagar esta contribución única y temporal que se tiene que pagar por 3 años, 2020, 2021 y 2022. No puede superar el 25% del impuesto causado en el ejercicio fiscal 2018 y los valores pagados por este impuesto no son deducibles de impuesto a la renta y no son crédito tributario. Es decir, lo que tenemos que hacer en este caso es consignarlo como ingreso, como gasto no deducible. Al ser un gasto no deducible, evidentemente nos va a pegar en el pago de impuesto a la renta, pero va a afectar a su vez también a la participación de trabajadores, porque al ser un gasto efectivamente desde el punto de vista financiero, tenemos que tener en cuenta que en la conciliación tributaria vamos a tener que sumar primero ese gasto, más bien restar el gasto para hacer la declaración de impuesto a la renta, porque se entendería como no deducible. Bueno, lo de las diapositivas le pasaré a la persona de la Cámara de Comercio para que les haga llegar. Las empresas públicas no están obligadas a esta contribución. Aquí, por favor, tengamos en cuenta que tenemos que hacer la declaración hasta el día de hoy, 31 de marzo, no ha existido prórroga en la declaración. En el pago sí, la Administración Tributaria ha dicho que va a dar 3 meses de facilidades de pago. ¿Cómo se acceden a las facilidades de pago? A través de la propia página del Servicio de Rentas Internas, una vez que la obligación esté en firme y se encuentre como no pagada, podremos acceder a facilidades de pago en línea y ahí escoger los 3 meses de facilidades de pago. Es importante saber que todo esto ahora se hace en línea, la resolución llega en línea y por ende no es necesario, como se hacía antes, de presentar documentos ante el Servicio de Rentas Internas, situación que en este momento es inclusive imposible de estar internas abiertas.
El monto de contribución es a partir del 1%, perdón, de $1 millón, y vamos a tener el 0,10, el 0,15 y el 0,20% de acuerdo al cuadro que les voy a mostrar en un ratito más. Ahí a ver, las empresas que tienen sus grabados desde $1 millón hasta $5 millones van a tener, ¿me están escuchando? Creo que la conexión se cayó por un momento. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Las empresas que tengan ingresos desde $1 millón hasta $5 millones van a tener que pagar el 0,10%. Aquellas empresas que tengan ingresos desde $5 millones hasta $10 millones, el 15%. Y aquellas que tengan de 10 millones en adelante van a tener que pagar el 20% de las ventas realizadas durante el ejercicio fiscal 2018. Como les decía, esto no es deducible de impuesto a la renta, tampoco se puede considerar crédito tributario, por lo cual es importante tener presente que esto va a ser un flujo de efectivo bastante fuerte para la empresa, y mi recomendación ahí, desde el punto de vista de planificación tributaria, sería necesariamente tratar de conseguir hacer una provisión de los 3 años de la declaración para que este año tenga yo ese flujo disminuido en provisión como tal, y por último le pegue a participación de trabajadores, que sería la única manera un poco de evidenciar, si cabe el término, el pago de este valor. Lo cual es lamentable porque si cabe la referencia a esto, es lamentable que se termine afectando a los trabajadores en este caso, cuando estamos hablando de que es una contribución que debería ser deducible y que, desde mi punto de vista, definitivamente va en contra de lo que se establecería como lo lógico en cuanto al pago de impuestos. Voy a hacer una referencia súper rápida a cómo se debe planificar correctamente o desde mi punto de vista, cómo se debería planificar correctamente en época de crisis. En las diapositivas van a encontrar más información en cuanto a el tema tributario y a todos los impuestos o las deducciones que tenemos para este año, pero en honor al tiempo me parece más importante hacer referencia a esto. Las sociedades que no tienen ingresos grabados iguales o superiores a $1 millón no tienen que presentar esta contribución, ni siquiera en cero, porque la obligación es únicamente para aquellas que tengan más de $1 millón. ¿Cómo planificar correctamente el pago de impuestos? Es difícil intentar hablar en una sola sesión de la planificación correcta del pago de impuestos, porque la planificación tributaria tiene que irse dando durante todo el año. Sin embargo, si cabe, la recomendación en esta época es necesariamente hacer un diagnóstico de la empresa, qué es lo que está sucediendo con mi empresa desde el punto de vista financiero, cuáles son las amenazas más fuertes que tengo, quizás la falta de liquidez, quizás tengo gastos no deducibles muy altos, tengo que revisar cómo está mi mercado, cómo está mi flujo de efectivo. Por eso les decía, es súper importante en este caso establecer con quién me voy a endeudar para el pago de impuestos, si me endeudo con el propio CRI o si me endeudo con la banca y para qué. Hacer controles internos, tratar de buscar ahorros en este caso, hablar o revisar el patrimonio al momento de distribuir las utilidades, si voy a distribuir o no las utilidades. Aquí, ojo, desde el año pasado se emitió la resolución en la cual, cuando se habla de distribución de utilidades y luego se hace una reinversión de utilidades, la norma está tomando en cuenta ahora, o más bien lo que se analiza mediante la norma es decir, que si es que yo reinvierto utilidades, quiere decir que le entregué al socio la utilidad y que el socio decidió aumentar capital. Entonces, en este caso ya tendría que hacerse la retención. Si no vamos a distribuir utilidades y queremos tener ese flujo de efectivo para afrontar especialmente esta crisis, por favor, es necesario que dejemos las utilidades como no repartidas y no dejemos sentado en la junta de socios. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante en cuanto a que la planificación tributaria nunca puede ser aislada. La planificación tributaria necesita planificación laboral, necesita planificación en aduanas, necesita planificación societaria, y es por esto que nosotros como grupo
trabajamos especializados en temas laborales, en temas societarios. Ayer los que tuvieron la suerte escucharon la intervención de Francisco en cuanto a la planificación de temas aduaneros. ¿Por qué? Porque todos estos asuntos se entrelazan para poder lograr pagar menos impuestos, hacer que nuestra compañía sea más y también poder cumplir con nuestras obligaciones desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista societario. ¿Por qué? Porque voy a tener pasivos importantes que generalmente son pasivos laborales, que hoy por hoy hay normativa bastante extensa y nueva en cuanto a el manejo del tema laboral, que va a ser necesario analizarlo, y necesario analizarlo desde el punto de vista tributario, cómo va a afectar mis tributos este tema, y desde el punto de vista obviamente también interno de la empresa y humana. Sí, aprovecha la norma aduanitaria, los beneficios que las dos tienen, y tratar de planificar correctamente. ¿Cómo se debe tributar en época de crisis y los incrementos de los tributos o disminuirlos? Aquí sí cabe hacer una referencia que lamentablemente el país no está para disminuir tributos en este momento. Sabemos que el precio del petróleo ha bajado de manera considerable, los tributos van a ser siempre la mano derecha ejecutora del presupuesto general del Estado, entonces sí tenemos que entender que es lógico que no se aminoren tributos, esperemos que no existan nuevos impuestos que se incorporen, pero sí hay que tener presente que se vienen épocas complicadas, por lo tanto, estamos comenzando el año, pero es necesario que las empresas, que las personas naturales, comiencen a hacer análisis de sus empresas a lo largo del año, comiencen a ver cómo vamos a enfrentar esta crisis. Voy a dejarlo hasta ahí porque estamos con el tiempo que nos apremia. Tengo algunas diapositivas que les voy a pasar súper rápido, que van a acceder a la presentación. Sin embargo, hasta ahí voy a intervenir yo porque estamos con el tiempo justo y no quisiera dejar a un lado preguntas que puedan tener. De mi parte, les agradezco a la Cámara por darnos esta oportunidad y siempre a las órdenes en nuestras oficinas para poder aportar de mejor manera que podamos en el desarrollo de todos los ámbitos, tanto laboral, tributario, aduanero, de competencia, etcétera. Quedo a sus órdenes. Si tienen alguna consulta, estoy presta. Sí, por favor. El audio, Fernando, por favor. Sí, buenos días. La consulta era, volviendo un poquito al tema de la declaración de impuesto a la renta, usted decía que las microempresas constituidas desde 2017 van a tener un periodo de 3 años para no declarar impuesto a la renta. En este caso, ¿qué alcance tiene una microempresa? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuándo puedo considerar que una empresa es microempresa? Ya. Las microempresas son aquellas que tienen menos de 9 o hasta 9 trabajadores y de ingresos hasta $300,000. Estas son las consideradas microempresas. Y en este caso, para la exoneración de los 3 años de impuesto a la renta, hablamos de las empresas nuevas constituidas que pueden considerarse microempresas porque pueden estar dentro de este ámbito al inicio de sus operaciones. Por lo tanto, si estamos dentro de esta línea en cual tengo ingresos menores a $300,000 y menos de 9 trabajadores, podría acceder a el beneficio de la exoneración de impuesto a la renta. Y recordemos que tengo que incorporar nuevos temas con temas de ingresos y gastos necesariamente del Estado, es decir, tiene que haber incorporación de mano de obra del Estado, tiene que existir transformación en mis actividades. Por ejemplo, un restaurante, yo puedo tener, puedo considerarme una microempresa y voy a poder desarrollarme en ese sentido. Ahora, si soy una comercializadora, voy a generar nuevo empleo, que es otro de los requisitos que pone, que no son requisitos, no todos los requisitos tienen que cumplirse, por lo menos si estamos hablando de una microempresa que genere nuevo empleo, también voy a tener la posibilidad de acceder a eso. Ya, cuando se refería a ingresos de $300,000, ¿estamos hablando de ingresos utilidad neta o ingresos ventas? Utilidad neta, definitivamente, sí. Ya, ok. ¿Y las personas que ya declaramos en los periodos 18, 19? Estando dentro del rango de microempresa, bajo estas características, y ya se declararon impuesto a la renta y se pagó, ¿qué pasa con eso?
Yo considero que tendrían derecho a la devolución porque el derecho está ahí. Si es que estoy dentro del rango de microempresa y pagué, es como sería un pago en exceso en este caso. Y aquí Bien. no aplica el tema de retroactivo. Dicen que las leyes no son retroactivas, esto es una ley nueva No, y pero esto es ya que fue esta, pagado no, el no, 17 y la 18. norma fue expedida en el 2017, está vigente desde el 2017. Simplemente yo quisiera Estimada recordarles que Isabel, en honor al tiempo, se nos va a cortar la transmisión, tenemos apenas 40 minutos, les agradecemos a todos. Por favor, enviar un correo electrónico a cursos@camaracuenca.com para obtener la presentación o una grabación de esta conferencia. Cualquier consulta, cualquier detalle, también están los datos de la doctora Patiño.